El inciso B dice, la combustión sigue siendo completa, pero esta vez nosotros utilizamos el 50% de exceso de aire. ¿Qué significa utilizar el exceso de aire? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, los colores de combustión de una vela, vamos a ver que la vela tiene colores amarillentos y colores más azules. Donde se da la mayor temperatura es en el color azul de la vela, y eso es porque hay un ambiente oxidante. Entonces, cuando nosotros combustionamos en exceso, es para darle al entorno del quemador un ambiente oxidante y así poder obtener mayor temperatura. Y dice que nosotros, la combustión sigue siendo completa, pero utilizando el 50% de exceso de aire. Cuando la base de cálculo sigue siendo la misma, el cálculo del oxígeno teórico sigue siendo el mismo, porque es el oxígeno estequiométrico, lo que aquí ya introducimos otro concepto. Vamos a introducir otro concepto que se llama el cálculo del oxígeno real, es decir, lo que realmente está ingresando. Eso es lo que realmente, no es que solamente ingresen los 100 mol de oxígeno, sino que está ingresando en exceso. ¿Cómo es que calculamos el oxígeno real? Hay una pequeña formulita que nos dice oxígeno real es igual al oxígeno teórico por 1 más el exceso sobre 100, ¿no? Esa es la formulita. Ahora, fíjense, 1 más el exceso. En este caso, nosotros estamos combustionando con un 50% de exceso. Entonces, 50 entre 100, 0,50. 1 más 0,50 es 1,50. Entonces, esta fórmula la podríamos abreviar de la siguiente manera. Oxígeno real la podríamos abreviar de la siguiente manera. Va a ser el oxígeno teórico por 1 punto el exceso, ¿no? Entonces, si el exceso es 50, por 1,50. Si el exceso es 30, por 1,30. En este caso, tendríamos nosotros el oxígeno real. El oxígeno real sería el teórico, que es 100, por 1,50 sería 150 mol que ingresan realmente de oxígeno. Esto es lo que realmente ingresa de oxígeno. Pero de estos 150 moles que realmente está ingresando oxígeno, la reacción requiere de 100 mol. Por lo tanto, hay un oxígeno residual. Entonces hacemos el cálculo del oxígeno residual. Entonces el oxígeno residual sería, en este caso, el oxígeno real menos el oxígeno teórico, ¿no? El real es 150 y el teórico 100, por lo tanto nos sobran 50 mol de oxígeno. Este oxígeno residual ya no reacciona, ya no combustiona, por lo tanto se va a formar parte del gas de combustión. Entonces, como aquí va a haber un cambio en el cálculo del nitrógeno ingresante. Va a haber un cambio, ¿por qué? Porque siempre va a comandar el cálculo del nitrógeno la cantidad total de oxígeno. En este caso, en el caso anterior, nosotros teníamos un oxígeno teórico que era 100, era lo máximo. Pero en este caso ya tenemos nosotros un oxígeno real que son 150. Por lo tanto, cambia. Entonces aquí vamos a tener un pequeño cambio. Colocamos acá, lógicamente va a cambiar todo esto. Colocamos 150 mol de oxígeno, que es lo que verdaderamente está ingresando, y nos va a dar eso un cálculo de 564.286. 564.286 mol de nitrógeno. Que este nitrógeno, así como ingresa, así sale. Por lo tanto,
no combustionan. Ven que hasta este momento ya sabemos que en el gas de combustión vamos a encontrar 50 mol de oxígeno, vamos a encontrar 564.286 mol de nitrógeno, y el dióxido formado no va a cambiar nada, porque la base de cálculo va a seguir siempre siendo, lógicamente, va a seguir siendo siempre los 100 mol de carbono. Por lo tanto, los 100 mol de carbono forman 100 mol de dióxido. Entonces, cambiamos esta tablita y, lógicamente, van a cambiar los valores. Aquí voy a cambiar los valores, los que ya tenemos en este ejercicio. ¿De acuerdo? Vamos a cambiar nuestros valores. Solamente vamos a cambiar los valores y vamos a poner los valores del volumen. Entonces vamos a cambiar nuestros valores. De carbono está ingresando 100, de oxígeno en sí el oxígeno real está ingresando 150, de nitrógeno está ingresando ahora 564.286, y de dióxido antes de la reacción, inicio, significa que no hay. Al final los 100 mol de carbono reaccionan completo, del oxígeno reaccionan 100 y nos quedan 50. Del dióxido de carbono, del nitrógeno, perdón, tal como ingresa, así sale, se quedan los 564.286, y de dióxido se nos forman 100, ¿no? Entonces aquí ya lógicamente el total es la suma de todo esto. Entonces, esa suma nos va a dar 714.28. Entonces hacemos una regla de 3 simple, 714.28 mol me hace el 100%, 50 moles de oxígeno me hace el X%, hacemos esa regla de 3 simple y aquí vamos a obtener el 7%, el 14% y el 79%. Y de esta manera tenemos ya resuelto el inciso B. Entonces, no habría mayor misterio. En el inciso C nos dice siempre utilizando el 50% del exceso de aire, pero con un 10% del carbono, combustionando incompletamente a monóxido de carbono. Entonces aquí, lógicamente, cambian algunas cosas. El problema en este tipo de ejercicios, cuando hay una combustión incompleta, es saber qué vamos a utilizar como oxígeno teórico. Fíjense, yo tengo una reacción carbono más oxígeno, dióxido de carbono. Tengo carbono más oxígeno, monóxido de carbono. El dióxido es la combustión completa y el monóxido es la combustión incompleta. Pero el monóxido es un compuesto metaestable, no es estable. Y lo que químicamente no es estable, matemáticamente no es cuantificable. Esto es importante que recordemos. Lo que químicamente no es estable, matemáticamente no es cuantificable. Por lo tanto, es muy difícil querer calcular el oxígeno requerido en la combustión de un compuesto, de una combustión incompleta. Yo le voy a dar una regla, que es una regla que la he desarrollado a través de la lectura de diferentes libros, sobre todo de Himmelblau, que nunca lo he explicado, pero lo da por sobreentendido, que yo se las puedo dictar, que dice cuando dos compuestos, cuando el mismo compuesto combustiona al mismo tiempo en su forma completa y la forma incompleta, para fines de poder calcular el oxígeno teórico, vamos a tomar únicamente la forma completa como si estuviera en un 100%. Por lo tanto, en el inciso C, el oxígeno teórico viene a ser el mismo. ¿Por qué? Porque estamos tomando únicamente la forma completa como si estuviera en un 100%. Entonces, ¿qué es lo que cambia? ¿Qué es lo que se modificaría en este caso? En este caso hay una pequeña modificación.
nosotros estamos calculando el oxígeno teórico sin tomar en cuenta la combustión incompleta. ¿Por qué? Porque lo que no es químicamente estable no es cuantificable matemáticamente, pero aquí entra un nuevo concepto de oxígeno. Vamos a introducir un nuevo concepto de oxígeno. Vamos a borrar esta parte de acá. Entonces, aquí vamos a poner el cálculo. Vamos a poner aquí cálculo del oxígeno y vamos a llamar consumido al oxígeno. Consumido. Cálculo del oxígeno consumido. Entonces, cuando utilizamos el concepto de oxígeno consumido, ahí tomamos todos los oxígenos de ambas reacciones. Entonces tenemos la primera reacción, la base de cálculo son los 100 mol de carbono. Y nos vamos a la relación estequiométrica. Entonces, si el carbono combustiona completamente a monóxido en un 10%, aquí vamos a tener 10%. 10% de la forma incompleta, por lo tanto, el 90% es la forma completa. Entonces, un mol de carbono en la forma completa ya requiere un mol de oxígeno en un 90%. Entonces, aquí colocamos un mol de carbono requiere un mol de oxígeno al 90%. ¿Quién más está requiriendo oxígeno? Ahora sí, la segunda reacción, la base de cálculo es 100 mol de carbono y nos vamos a la relación estequiométrica. Por cada mol de carbono se requiere medio mol de oxígeno al 10%. Entonces, por cada mol de carbono se requiere medio mol de oxígeno y esto al 10%. Entonces vamos a tener aquí en total, en el inciso C, vamos a tener 95 moles de oxígeno consumido. Esto nos va a dar un total de 95 moles. Entonces, fíjense, yo tengo el oxígeno teórico, el oxígeno consumido. Ahora hago el cálculo en base a lo que vimos en el anterior inciso. Hago el cálculo del oxígeno real. No se olvide que el oxígeno real era el teórico es 100 por 1.50, que sería 150 mol de oxígeno. Ese es el oxígeno real. Entonces, realmente están ingresando 150 mol de oxígeno. De estos 150 mol de oxígeno ya no se están requiriendo 100, sino 95. Por lo tanto, vamos a tener un oxígeno residual. Entonces, hacemos el cálculo del oxígeno residual. Entonces coloco acá oxígeno residual sería al real 150 menos al consumido 95 y voy a tener 55 mol de oxígeno. Este oxígeno residual es lo que se va a formar parte del gas de combustión. Entonces, hago el cálculo, nuevamente, el cálculo del nitrógeno que ingresa, del nitrógeno ingresante. La base siempre va a ser el oxígeno que realmente está ingresando. Y nosotros tenemos 150 mol de oxígeno que está ingresando. Y nos vamos a la relación estequiométrica por cada 21 mol
de oxígeno, ingresan 79 mol de nitrógeno, lo que hace un total de 564.286 mol de nitrógeno. Y como el nitrógeno no reacciona para nosotros, así como ingresa, así se va a formar parte del gas de combustión. Y también tenemos la formación del dióxido y la formación del monóxido. Entonces hacemos el cálculo del dióxido formado. La base de cálculo sigue siendo siempre los 100 mol de carbono. Entonces yo tengo 100 mol de carbono y me voy a la relación estequiométrica. Por cada mol de carbono se forma un mol de dióxido, pero al 90%. Entonces por cada mol de carbono se forma un mol de dióxido y esto al 90%. Entonces aquí vamos a tener 90 mol de dióxido, que es un dióxido formado y se va a formar parte del gas de combustión. Luego voy a hacer el cálculo, porque se me está formando, del monóxido formado. Cálculo del monóxido formado. ¿Quién me forma monóxido? La segunda reacción, ¿no? Por cada mol de carbono se forma un mol de monóxido, pero la reacción es al 10%. Entonces yo tengo acá 100 mol de carbono y por cada mol de carbono se forma un mol de monóxido y esto está al 10%, por lo tanto voy a tener 10 mol de monóxido. Entonces al final voy a tener 55 mol de oxígeno, voy a tener 564.28 mol de nitrógeno, 90 mol de dióxido y 10 mol de monóxido. Lo sumo todo eso y el 100%, y de esa manera puedo hacer el análisis y cambiar acá y así llegar al resultado correcto, que lo vamos a hacer en este momento nuestro resultado correctamente. Aquí simplemente voy a cambiar, voy a colocar el monóxido, como coloco acá el monóxido simplemente. Al inicio yo tengo 100 mol de carbono, tengo 150 de oxígeno, tengo 564.28 de nitrógeno, no hay nada de dióxido, no hay nada de monóxido. Al final se combustiona todo el carbono se combustiona todo, el oxígeno nos quedan 55 mol, el nitrógeno tal como ingresa así sale, 564.286, de monóxido se forma 90, de dióxido 90 y de monóxido 10. Entonces, eso me hace un total de 719.28. Esto me hace 719.28 mol. Entonces, 719.28 mol es el 100%. De esos 55 moles me hace el X%, aplicando una regla de 3 simple. Voy a obtener 7.65 de oxígeno. Voy a tener 7.65% de oxígeno. De nitrógeno voy a tener 78.45, 78.45. De dióxido voy a tener 12.51. De dióxido voy a tener 12.51. Y de monóxido voy a tener 1.39. Y esa sería la respuesta al inciso C.